buenas noches, bienvenidos al programa Con los de Enfrente, preparado semana a semana por el Universal y Milenio. Y sin más, le doy la bienvenida a nuestros vecinos y colegas. David. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Elisa. Buenas noches. Héctor. Tocayo, buenas noches. Por acá Juan Pablo. Héctor. Carlos. ¿Cómo te va? Y Maite. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va con estos calores que los de Colima y otras zonas del país dicen Hermosillo? Hay calor. Sí. Ya conocerán calor, ¿va? Pasaron los incendios, bien, bueno. Calores judiciales tenemos. O calores policiales. Calenturas judiciales. Pues ese es el tema de hoy, ¿no? Sin duda, entremos en materia. La detención de Alonso Ancira, el dueño de AMSA en Palma de Mallorca, y en la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, pues han desatado, no sé, algunos le llaman cacería de brujas, ajuste con el pasado, continuación de procesos abiertos desde el gobierno anterior, según la argumentación de este gobierno. El hecho es que ambos estaban en la mira de personajes poderosos de este gobierno. ¿Y ante qué estamos? Yo creo que es algo muy positivo desde el punto de vista desde el que se vea. Era un proceso abierto desde el año pasado. Aquí no entra en contradicción lo que dijo López Obrador de borrón y cuenta nueva y que no iba a perseguir, etcétera. Él dijo que los procesos que ya estaban abiertos se iban a seguir. Es un proceso que se siguió. Cuando renunció Raúl Cervantes dijo que el caso estaba listo, completamente terminado. Es una señal de aliento y de esperanza después de haber arrastrado durante tanto tiempo la cascada de escándalos de corrupción que llegó desde América del Sur y que fue subiendo por Argentina, por Brasil, por Guatemala, por Venezuela, por Ecuador, detenidos en todas partes, presidentes, funcionarios en juicio, y aquí silencio. Entonces creo que es una muy buena señal. Yo no me iría por el lado de la politización. No. Creo que es un argumento que hay que dejar. Ojalá que sea un caso que sí se concrete, que sí esté sólido y que sí lleve a algo, porque si no, pues ya podremos empezar a hablar de la judicialización. Para discrepar, sí. ¿Puedo robarle la palabra a una dama? Como eres un caballero, le vas a dejar hablar a Maite y no, porque quiero después retomas ese hilo. Pero yo quiero reforzar lo que él quiere decir, entonces ya discrepas con nosotros. Bien. Yo muy breve. Bien. Porque con lo último que decía Héctor, creo que es en donde tenemos ahora que poner nuestra atención. Normalmente, pues mediáticamente se anuncia el orden de aprehensión, que ahora con el amparo baja un poco los ánimos de celebración, pero creo que el reto va a estar para esta nueva Fiscalía General en armar un buen expediente, porque tenemos, ¿no?, ya varios intentos de poder detener a peces grandes como este, y Lozoya era uno de los que generaba demasiadas expectativas, y si el expediente se arma sin los debidos procesos y solidez, se va a caer y va a ser un golpe muy fuerte para algo que realmente delataría intención de lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que hay que esperar a que eso suceda. Va a tomar tiempo. La discrepancia de Carlos. A ver. Bueno, lo que pasa es que veo que tanto don Héctor de Mauleón como Maite, y me temo que por ahí van los demás compañeros, es como si lo que estamos viendo respecto de Lozoya y del señor Ancira fuera un mismo caso y el eje fuera Odebrecht. Entonces yo nada más quiero hacer notar. Se conecta. El señor Ancira vendió su planta de nitrogenados a Pemex. Se supone que en sobreprecio. Ahí no es privatización de empresas que tanto escozor le causa a este gobierno, sino estatización. Pero la compra fue a través de una filial de Pemex en Estados Unidos. Y fue valuada por el organismo del gobierno mexicano que dice cuánto cuestan esas cosas. Fue un negocio del señor Ancira, que después le pagó un dinero de un contrato incumplido a Odebrecht, por otras razones. Y se dice que a Lozoya, Ancira le deposita en 2014 $3,5 millones o algo así para que pagara una casa. Esa casa fue comprada en 2012. Entonces en 2014 le dan para una casa que ya estaba comprada.
Es decir, lo que no veo es la que conexión eso tenga una liga directa de corrupción entre Odebrecht. Sobre esto, creo que David quiere participar. Me parece que está en lo correcto, Carlos. Gracias, David. Habría que separar este caso. Pero eso no contrarresta lo que Habría que separar este caso con esta compra que hizo Pemex. Claro que no. De una industria o de una fábrica o lo que sea de fertilizantes que ya no estaba funcionando y se habla de este sobreprecio. Me parece que sí es relevante que se actúe en este caso, aunque no tiene nada que ver, habría que ver cuál es la conexión con Odebrecht. Lo que pasa. Habría que ver, pero me parece que lo más relevante es lo que dice Maite, que se concrete un proceso judicial en el que sí haya castigo y no haya impunidad. ¿Por qué? Porque ¿qué ha ocurrido desde Miguel de la Madrid para acá? El primer año de gobierno de los presidentes, Miguel de la Madrid con su renovación moral, Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, a la cárcel. Después vino Carlos Salinas de Gortari. Con la quina. Con Joaquín Hernández Galicia, líder de los petroleros, a la cárcel. Después nos brincamos hasta Cedillo con el mismo Raúl Salinas. Con Raúl Salinas. Después nos brincamos hasta Peña Nieto con la maestra Elvester Gordillo a la cárcel. Y ahora hasta le están devolviendo sus propiedades. Entonces, lo más importante me parece es que haya una consecuencia en esta investigación. Bueno, quiero hablar con Pablo, pero como las mujeres son menos y hay tienen que hablar más, Elisa. Yo creo en la igualdad total con Pablo. No, va Elisa. No, fíjense que el jueves pasado, hace casi 8 días, estuvo con nosotros Ignacio Rodríguez Reina de Quinto Elemento Lab y justamente recordábamos la investigación que ellos hicieron en 2018 sobre este tema en particular. Y entonces, y lo conectábamos con el caso Lozoya porque no es el tema de Odebrecht, no tiene nada que ver con los millones que indican en la investigación que se hace en Brasil que le dieron a Emilio Lozoya a una cuenta en uno de los paraísos fiscales. Eso es otra cosa. Pero conectábamos el tema porque ya como director de Pemex, esta investigación muy puntual de Quinto Elemento Lab tiene toda la documentación en donde se hace la compra a Altos Hornos de México en sobreprecio de esta planta chatarra, en fin. Y aquí la única conexión o la conexión que se hacía es que una de las cuentas que está en estos paraísos fiscales que se ocupó para esta transacción de Altos Hornos de México y Emilio Lozoya ya como titular de Pemex coincide con una de las cuentas que dijeron en los testimonios jurados en las investigaciones. Donde habrían depositado y le depositaban a Emilio Lozoya en el caso Odebrecht. Es decir, se tocan en algún momento estas historias, como se tocan también con el tema de empresas fantasma, en general de otras investigaciones como las de Duarte, que de pronto coinciden domicilios, en otro tipo de investigación. Entonces sí hay conexiones y este en particular es ahí. El tema de Odebrecht, lo que pasa es que también hay ahí una cuestión de tiempos que la Fiscalía tiene que manejar porque los depósitos indican que se hicieron en 2012. Así es. Entonces ya está transcurriendo el tiempo, las fechas, pero esta es una investigación que va sobre este otro tema de Altos Hornos de México. A ver, son varias cosas. Son varias. Yo siempre leo, no tengo tu mente brillante. No, es que yo no sé. Entonces, son varias cosas. Primero, qué bueno que se estén investigando estos asuntos. Me llama mucho la atención, bueno, hay que llamar la atención porque los últimos involucrados con con Javier Duarte, ya salieron todos. Entonces, si no se construyen los casos bien, entonces al rato vamos a ver que era una especie de linchamiento contra Lozoya o contra Ancira. O no linchamiento, pero mal. O una cacería. Una bomba mediática. Pero se va a interpretar. Una bomba mediática. Políticamente se va a interpretar como que era una cacería o era un linchamiento o era una venganza del fiscal Nieto contra Lozoya porque se peleó con él. Una necesidad mediática. Exactamente. Y verlos como Luis Ángel Bravo la semana pasada. O algo peor, porque cuando se hacen malas investigaciones por parte de la Procuraduría o ahora la Fiscalía, lo que se hace después es exonerar, porque después ya no los puedes acusar por el mismo delito. Entonces, más bien se apoya de alguna manera a los acusados. Sobre la planta, efectivamente,
la propia Altos Hornos reconoce, ya lo reconoció aquí en Milenio Televisión, que era una planta que necesitaba reconvertirse. Es decir, que no valía lo que dijeron que valía. Dice el Francisco Orduña, que es el director corporativo, que ellos ya habían invertido $50 millones, que se necesitaban invertir otros $150 millones. Entonces, de entrada, sí hubo una venta aparentemente irregular. Dice el abogado de Lozoya que citen a los consejeros de Pemex, hace bien, para que expliquen por qué ellos autorizaron esa venta. Entonces dice, citen y al presidente, porque dice que nada se movía sin el presidente. Claro. Esta precisión. Al presidente Peña. Son consejeros de Pemex en el extranjero. Así es. Es decir, es un consejo de administración que no es el consejote de administración de Pemex, sino de aquella empresa que hizo la operación. Que evaluaron con base en la información proporcionada. No, por los el Lozoya avalúo también. es de la institución, no recuerdo ahora el nombre, el Instituto de Bienes, que es del gobierno mexicano. Así es. Entonces, primer punto, pues es decir, hay otros responsables de esa operación. Ya hace bien Coello en decir, y está bien para la transparencia de este caso, que citen a los consejeros que tengan que citar. Dice Coello, pues que citen también al presidente, porque aquí no se movía ni una hoja, pues que citen al expresidente Peña Nieto si quieren también. Ahora, lo que decías tú de las cuentas estas offshore, pues así fue. Depositan dinero en Antigua y de ahí salen $5 millones a una empresa. Casi inmediatamente. Casi inmediatamente después de la venta. Así es. A una empresa que supuestamente tiene vínculos Lozoya. Tienen que comprobarlo bien, Carlos, porque si no, otra vez vamos a ver el desfile de que salen de la empresa y se van, ¿no? No parece que salen de la cárcel, pero ya han estado hablando mucho, ahora pero déjame a mí. Son los 4 minutos. No ha hablado, ni Maite. No, nada más, yo creo que aquí además hay un mensaje, no sé cómo lo lean ustedes, del abogado Coello. A mí me pareció que está diciendo... pues yo tengo otros datos, ¿no? Como diría, y porque dijo, que vayan al fondo y que vaya al fondo el fiscal. Caiga quien caiga. Y si tienen que llamar a Enrique Peña Nieto, que lo llamen. Porque hay una cosa muy clara, que es fotos del presidente con modelos, fotos del presidente en playas, fotos de un presidente que, dejando atrás lo que todos sabemos que dejó, que es un país inundado por la corrupción, una corrupción que aflora en todas partes. Centrémonos en la corrupción. Este es un caso, creo que tiene más que ver con la corrupción. Él aparece como un presidente gozoso, ya ahí les dejo el paquete, yo ya me voy. Entonces, esto también manda una señal interesante, porque tenemos que ver si esto es el principio de un ajuste verdadero con los excesos de corrupción del sexenio pasado. Nada más para una última cosa. Todos los países en los que estalló este escándalo hubo responsables y se probaron casos de corrupción, casos de sobornos a cambio de contratos y a cambio de obras, con funcionarios apoyando campañas, etcétera. ¿Sería el único caso, México, en el que no existe esto? Héctor, déjame nada más añadir un dato en lo que dijo, perdóname, Carlos, nada más un dato, y a lo que decías ella. Breve. Más allá de las declaraciones, más allá de las declaraciones de los testigos del caso Odebrecht, en las cuentas de esa empresa están claramente señalados esas transferencias. No es un asunto de testigos, es un asunto que se comprobó claramente que sí fueron a esa empresa. A diferencia de la otra conexión, que no se ha podido demostrar todavía que hayan llegado de esas, de las offshore a Lozoya. Pero bueno, ¿estaba Carlos? Sí, solo para decir esto. En el caso que tiene que ver con lo que estamos comentando, puede ser, no dudo que haya indicios que llevan a comprometer la respetabilidad de la nueva Fiscalía General de la República y del área de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, en este caso que no deja de ser llamativo, por no decir escandaloso, pero también está la otra parte. Hay dos elementos que llevan a especular si no se trata del viejo pleito que trae Santiago Nieto con Emilio Lozoya, porque por balconear cosas que no debió decir, fue corrido por Peña. Y la otra es la animadversión o enemistad o lo que sea que tenga Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, con el señor Ancira de Altos Hornos, que es histórica. Pero más allá de eso, con esto remato, el caso Odebrecht y México
me ha llamado la atención porque sé o creo saber que en Perú, en Ecuador, en Brasil, en otros lugares, Odebrecht llegó a hacer grandes obras y que en México casi no intervino en grandes cosas porque aquí Pemex estaba ya muy hecho. Desde los 90, tiene operaciones desde los 90. Pero son operacioncitas comparadas con las de Sudamérica. Y este dato para mí es realmente pues como para sospechar mano negra. Quien la deba que la pague. Si Lozoya fue sobornado con $10 millones, que vaya a la cárcel. Pero la mecánica es de locos. Fue, según esto, percibido por Odebrecht cuando trabajaba para la campaña presidencial de Peña Nieto. Porque estaba encargado de asuntos internacionales. Claro. Sí. Iba a ser una con el propósito de hacer negocios en Pemex. Bueno, ¿quién del gabinete de Peña Nieto y de todos los presidentes anteriores sabía a la hora de la campaña qué cargo le iban a dar a final? No, seguro que eso sí se sabía. No. Normalmente no se sabe. Escucha una réplica de David. Yo quisiera bueno, ustedes creen cuentos de hadas, yo no. David comento y Elisa. Mauleón y Elisa, me parece que es muy relevante lo que dice de Mauleón. La imagen que ha dejado el expresidente Peña Nieto es sobre un tiradero, un abuso del tema de la corrupción. Y estas fotos que estamos viendo ahora él en la vida social con su nueva novia de impunidad. ¿Y qué nos lleva a pensar eso? Y no lo estoy especulando, lo denunciaron en la campaña electoral del 2018 en el equipo de campaña de Ricardo Anaya, que había un acuerdo ya entre el presidente saliente y el candidato Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado. Y en lo que decía Elisa, me parece que es muy relevante porque el abogado de Lozoya, Coello, es muy hábil en la política. Entonces ya está politizando el tema y diciendo que citen a declarar a Peña Nieto y a quien Claro, lo dice Elisa. No, se sí lo lo dice. Ciro Gómez Leiva y él dice lo dijo en otros espacios. Pero sí lo dijo en otros espacios. Yo creo que aquí a una pregunta. Estaba Elisa y luego respuesta inducida. Sí, y hoy en la mañana también dijo caiga quien caiga en otros espacios, ha estado dando entrevistas. Yo nada más diría, anoche aquí el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que vienen más altos funcionarios y personajes a quienes se les van a congelar las cuentas. Avisó anoche que hay más porque esto es una red que se está investigando. Y en el caso particular... Y por otro lado, Elisa, el hecho de hacer las cosas siempre otra vez al aventón. Se congelan las cuentas de Altos Hornos. ¿Para qué avisa? Además desatas una crisis. La carta de respuesta de Altos Hornos es muy clara. Desatas una crisis de consecuencias impredecibles por una decisión que tomas otra vez dando un manotazo y sin calcular. Yo creo que estamos frente a un asunto muy serio. Yo creo que fue de todos modos una primera llamada con la inhabilitación que hizo la secretaria de la Función Pública Lozoya, primera llamada, segunda llamada lo del congelamiento de las cuentas y la tercera ya es la orden de aprehensión. ¿Quieren una última ronda sobre el tema para pasar a la bacana? Debemos tomar el tema... con un grado de escepticismo. No dejaste terminar a la Lisa. Solidez de lo que está corriendo. Sí, pero creo que no me escuchaste. Estoy diciendo que debemos, por los asuntos que han dicho de lo mal construidas algunas cosas, como lo del congelamiento y la deshielada de las cuentas, que pudiera ser que no sean cierta una serie de afirmaciones que se han propagado. Bueno. Sí. ¿Concluyes o nos vamos con Luis? En el Palacio Nacional en los días pasados, ¿no? Publicamos en Bajo Reserva. Salió ahí, y él había dicho que estaba perfectamente amarrado. Vamos a ver cómo octubre de 2017. Maite estaba en el turno. Maite ve y ya... Mira, yo lo que quería era nada más señalar las reacciones, por ejemplo, de Osorio Chong y algunos priistas el día de hoy diciendo, bueno, nosotros no estuvimos blindando ni protegiendo de ninguna manera a Lozoya ni nada que tuviera que ver con Odebrecht. A Lozoya. Ya lo mandaste. Ni a nada que tenga que ver con este caso. Y creo que justamente el señalar a Cervantes, después de haber intentado darle carpetazo al caso y que esto se esté abriendo con claves y elementos que Carlos dice no son lo suficientemente, ahora sí que sólidos, pero que sí parece que demuestran cómo está vinculado el caso con Odebrecht, creo que va además a evidenciar a ciertos priistas que estuvieron durante esa administración, ¿no?
Sobre este caso nada más. Ya la última ronda sobre el caso. Las 3 llamadas que menciona Elisa y después una filtración a la Agencia de Noticias del Estado, que es la que acelera el comunicado ya en la noche, confirmando la... Perdón, Agencia de Noticias del Gobierno, acuérdate que sí. ya dijeron que es del gobierno, que son pero órganos de propaganda del gobierno. Porque además hago la referencia al fiscal en la mañana diciendo, pues esto no está bien porque aceleró, pues quién le dio la filtración a... Hay que tener cuidado. Sobre lo que comentaba Carlos Marín en relación a que se estaban checando a ver a quién le entregaban el soborno, si era Emilio Lozoya, que apenas estaba en la campaña. Sí, de hecho, en los testimonios jurados en el extranjero, los empresarios y los dueños de Odebrecht indican, y están ahí, son testimonios jurados, que son un modus operandi de la propia empresa, que además tenían todo un organismo y un aparato de sobornos, era todo un área. Era justamente, era departamento de sobornos, ¿verdad? De Odebrecht, y ahí justamente estaban revisando, sobre todo en campaña, quiénes eran los que más prometían, los hombres clave o personajes clave. Y así empezaron a sobornar en distintas partes de América Latina. El dato es muy importante, pero no hay que desdeñar que son declaraciones no ratificadas, al menos hasta la gestión de la Procuraduría anterior, no ratificadas ante autoridades mexicanas, y con la ganancia de beneficios en su condena. Sí, porque las autoridades mexicanas no quisieron hacer suya esas declaraciones porque otros países... Porque tienen que declarar ante las autoridades mexicanas. Exacto, pero sí podría haber una colaboración que México no aceptó. No puede dar por hecho lo que le pase el gobierno de Brasil. Ahí fue Cervantes el que decidió que no quería aprovechar la información internacional. No la debía aprovechar. Tienen que declarar ante la autoridad mexicana. Pero jurídicamente sí existen esas figuras en donde se coopera de manera internacional y hay intercambio, y México no lo quiso en su momento. Y nada más decir que no eran operaciones muy pequeñitas. También desde la época, hemos dicho, hicieron negocios con Duarte en Veracruz, con los Cárdenas en Michoacán, con Calderón, con Enrique Peña Nieto. Hay incluso, pues sí, funcionarios cercanos a esta... Una inversión de 10,000 millones de dólares. Pues tiene que caer un titipuchal de gente. 70,000 de Perú, pero... Independientemente de las declaraciones juradas y demás, insisto, en este caso, en el de Lozoya, se comprobó, porque están en los estados de cuenta de esta empresa, que fueron a acabar a Secpan S.A., que es la empresa que supuestamente es de Lozoya. Eso está en los estados de cuenta, eso ya no es declaración jurada, independientemente. Y 95 millones de pesos de soborno, pues qué bueno, si es real, pues que lo castiguen. Como también deben de castigar si esa empresa se vendió tan mal como dicen que se vendió. Y qué bueno que empecé con eso, porque llevamos décadas, ahora sí que décadas. Sí, como arrancó Héctor de Mauleón. Real a la corrupción. Por fortuna está destapado el asunto y ahora tiene que verse el resultado. ¿Les parece? Cambiamos al tema de que diga el Poder Judicial. De los soldados del ejército mexicano, pues... ¿Y su actuación en la Huacana? No, hombre, perdón, yo nada más voy a decir esto. La idea del pueblo bueno y sabio que tiene el presidente de la República está absolutamente mandada al caño por el pueblo bueno y sabio de la Huacana, que humilló de esa manera a 11 seres humanos que son, en rigor, servidores públicos, uniformados, que trabajan a riesgo de sus vidas para... ahí tiene David la imagen, la fotografía publicada. No debieran verse en este país, porque el ejército es una de las instituciones más respetadas. ¿Y qué mensaje se está dando con esto? De que puedes atacar y que no pase nada, que haya impunidad. Pero no es una cosa nueva. Lo hemos estado viendo desde el 2011 en Sinaloa. Hace rato comentábamos con Juan Pablo. Juan Pablo estuvo ahí. 2014. 2013 estaban... metieron, ¿te acuerdas tú? Porque encerraron ahí, precisamente en Michoacán, a un general, lo metieron a la cárcel, por poco nos queman al general y a nosotros, y transmitimos en vivo, gracias a Dios transmitimos ahí en vivo todo lo que sucedió. Y el general en la cárcel municipal. Así es, en la cárcel municipal el tipo y encerrado, ¿no? Le van a linchar. Pero quiero acotar algo. A ver, yo quiero contextualizar. Nada más quiero decir esto de lo que pasó, lo que hemos averiguado, cómo ocurrió, cómo empezó todo, aparte de las armas que les incautaron, aparentemente hubo un niño herido
dividido. Eso es lo que yo quiero decir, hay que contextualizar. Evidentemente ahí hay narcos. No aparentemente, porque eso es importante. Pareciera que una nota se comió a la otra, platicaba hace rato con Héctor. Es decir, ya tenemos la nota que es reprobable, y ahí coincido con ustedes, de cómo la comunidad retiene a los soldados y cómo no los deja hablar durante varias horas, los humilla y los maltrata. Maite, pero por favor, creo no que es son importante. Comunidad. Les quitaron barrio. Bueno, un grupo de personas para que dejes pasar al otro argumento. Creo que estaban desarmados. Por eso quiero contextualizar. Se les habían ya decomisado las armas, no estaban armados, en los videos no aparecen armados. Eso no justifica lo que hicieron, pero sí es importante para saber cuál es el equilibrio de fuerzas que había entre unos y otros. Los armados eran los soldados, quizás sí eran mayor en cantidad, pero no estaban armados. Y si hay antecedentes que no justifican, insisto, la reacción de este grupo de la comunidad, pero no podemos asegurar que eran delincuentes. Ninguna persona honrada trae con un barre de su camioneta. Lo que sí es importante es decir, hay un niño que había hay un niño que fue asesinado, Carlos, de 11 años, y otro civil, y ellos reaccionaron y blindaron el espacio. O sea, según tú, algún soldado tiró al blanco con un niño. No, según ellos, que ya fueron hoy incluso. Fue un operativo para incautarle las armas. Entonces lo que estás diciendo es que el ejército del presidente Andrés Manuel López Obrador mató a un niño. Sí. Es lo que y que por eso la comunidad actuó. Y lo que estoy diciendo es, eso dice la comunidad. Eso dice la comunidad. Son dos niños los agredidos. Uno está muerto, otro está vivo. El niño chiquito, el pequeño, recibió un tiro en el glúteo. Son dos, Juan Pablo. Uno está muerto. Eso ocurre cuando se enfrentan grupos armados. De acuerdo. Yo no justifico la reacción, pero sí es importante contextualizar que esto no nada más fue que llegaron los soldados y reaccionaron los delincuentes y los retuvieron. Reaccionaron después de... Pero no pidieron hospital para el niño ni panteón para el niño muerto. Nos pidieron sus armas, incluidas su barrio. Bueno, es el retrato de un desastre. ¿Y qué desastre en Michoacán con todo lo que se hizo con Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto y su comisionado y ahora aquí y está igual? No avanza. Perdón, a mí me gustaría que tuviera 30 segundos, Héctor. Se los vamos a dar Mauleón, en el otro para que nos ilustre con el caso de... Ya no nos da tiempo, Carlos. Ya no nos da tiempo. Nada más cerramos. Si le das la palabra, sí. No, ya. Se acabó. Gracias. Muchas gracias, vecinos, ahorita nos colegas. echamos un café, señor. Sí, nos seguimos ahorita en el after de los de enfrente. Gracias a ustedes. Se quedan con Alejandro Domínguez en Milenio de Noticias de las 9. Buenas noches y hasta la próxima.